eso es. Y empezamos un nuevo tema y Mónica dio una excelente introducción de una vida centrada en el Evangelio. Este año queremos centrarnos y entender realmente qué es el Evangelio. Y hablamos de, sí, el Evangelio, Cristo es el Evangelio, pero aquí vamos a centrar mi vida. Yo no puedo hablar del Evangelio cuando no he centrado mi vida, no he entendido realmente qué es andar en el Evangelio. Y yo les tengo un reto en el día de hoy. Vamos a comenzar el tema. Moni creo que les entregó una hojita en la clase pasada, ¿cierto? Yo no quiero que esas hojas estén guardadas dentro de la Biblia, sí, sino que las voy a retar a que compren su carpeta y empiecen a guardar todos los estudios domingo a domingo, para ustedes, para su vida, para evangelizar a otras mujeres. Y al final van a tener un excelente premio por parte de la clase de damas. Un excelente, pero excelente premio. Así que Dios siempre premia la fidelidad, ¿cierto? Nosotros también vamos a premiar esa fidelidad. Así que yo les reto a que cada clase reciban su hojita y las vea yo que lleguen con su carpeta y con su Biblia. Ese es el reto que les quiero presentar hoy. Entonces, Mónica decía que la vida centrada en el Evangelio estaban representados en 4 episodios importantes de la Biblia, que era la creación, ustedes lo vieron en Juan 1:1 al 5, donde comienza todo lo creado por Dios. Luego viene la caída, ahí viene la rebelión del hombre, ¿cierto? Y precisamente por esa rebelión del hombre empieza la redención, que es la necesidad de la humanidad de un Salvador. Ahí comienza ese proceso del Evangelio, aunque en Génesis, en 3:15, hablamos de un protoevangelio. Cuando el Señor, ahí decía que el Señor iba a hallar y el Señor a una simiente, ¿cierto? Y el Señor iba a acabar con el enemigo quitándole la cabeza. Y ahí comienza donde iba a haber un redentor. Y ahí comienza ese protoevangelio. Y luego, cuando tenemos la redención de un Salvador, que es ese evangelio que vamos a vivir tú y yo, que tenemos que vivir tú y yo, empezamos a ver como una vida centrada en el evangelio, que es ser nuevas criaturas. Y ahí voy a comenzar nuestro tema aprendiendo realmente qué es el Evangelio. Yo no puedo vivir una vida centrada si no entiendo realmente qué es el Evangelio. Y voy a tomarme unas clasecitas para centrarme muy bien en el Evangelio y luego ahí vamos a empezar a entender la vida centrada en el Evangelio. Así que quiero que veamos este video, y vamos a comenzar para que tengan ustedes eh, algo de imagen para que podamos ver realmente cuál es nuestro tema que queremos empezar. Listo, Danielito, gracias. Hay problemas técnicos, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Eh, bueno, mientras que hay este arreglo técnico, quiero motivarlas a nuestro campamento. Se me había olvidado decirles antes de comenzar la clase. Voy a hacer un paréntesis bien grande. Nuestro campamento. Les animo, nuestro campamento es el 25, 26, 27 de junio. Ya separamos los campamentos, son las fechas disponibles que se tenían. Así que ya los separamos. Eso es un salto de fe inmenso.
sé que aquí, Olguita, Olguita, al fin las alcancías lograste, ¿no? Ah, ok, pero sí, pero igual, Marisolcita, nos vas a, ¿quién fue quien me dijo que nos iba a, es que a mí me hablan y después no lo anoto y después quién fue quien me dijo que nos iba a donar unas alcancías? ¿Sí? Ah, bueno, yo dije, wow. Entonces, esas alcancías es para que la tengamos, es un compromiso. Si usted la recibe, usted va, ¿sí o no? Si va, no, si no va a ir, pues no la reciba. Yo quiero, pues, ¿eh? ¿Cómo? 25, 26, eso es un puente. Sí, sábado, domingo, perdón, sábado, el domingo y lunes. Sí, eso es un puente. ¿Sí? Así que quien reciba la alcancía va, ¿no? Porque sería muy triste y la conciencia y el Espíritu Santo le va a hacer mirar esa alcancía, ¿sí ve? La recibiste y no fuiste, ¿sí ve? ¿Sí ve? Si nosotros, el campamento vale 200, bueno, 200 y es barato porque son 3 días, es comida, incluye el transporte. En otras iglesias ustedes pueden averiguar y fue muchísimo más caro, ¿cierto? Mucho más caro con transporte y todo, podemos hablar de 350.000. Pero esta iglesia es una iglesia que ama y bendice y siempre el Señor prospera, así que 200.000. Si usted ahorra 2.000 pesitos, o 2.000 pesitos, 2.200, pues digamos 2.000 pesitos diarios ahí en moneda, en billete, en lo que sea, usted cuando menos piense, tiene más de 200.000 y antes le va a sobrar para que compre ya sus dulcecitos. Entonces, les animo, dama que reciba alcancía, dama que va, exactamente, muy bien. Ahora sí, ay, sí, en San Francisco, al ladito de La Vega. Es una finca hermosísima. Hemos ido allá con los jóvenes. Tu hija Sofía, ella fue allá donde estuvieron. Excelente, la comida, todo el lugar hermoso y está más lindo. En la pandemia ellos mejoraron más el lugar. Nos dijeron, nos van a dar unas fotos actualizadas. Así que les animo. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, Danielito, dale, gracias. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo, Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí?
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Qué parábola, ¿no? Qué duro. Mis damas, vamos a empezar a pensar y vamos a centrarnos en el Evangelio. Y ahí donde vamos a comenzar, ya cada uno tiene sus hojitas, y ya en la primera parte la resumí inicialmente, y vamos a comenzar a hablar sobre el Evangelio, pero vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para que nos guíe, nos ilumine y nos ayude a entender hoy su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, damos infinitamente gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, hermoso, Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Eres santo, 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 Señor, el que siempre ha sido, el que es y el que vendrá. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en el cual podemos, Señor, hablar del Evangelio, hablar del verdadero Evangelio, Señor, hablar de tu redención, hablar de tu salvación, vivir esa salvación, regocijarnos y gozarnos de esa vida eterna, de ese regalo gratuito, de ese amor eterno, de lo que tú has hecho para con nosotros. Cuán precioso eres, Señor. Y en esta mañana, Señor, bendice a cada una de las damas aquí presentes, sus vidas, sus necesidades, sus hijos, sus familias, sus esposos, Señor. Gracias por cada una de ellas que ha escuchado tu llamado, Señor, al estar aquí en esta casa, Padre mío, escuchando tu palabra. Oro, Señor, por mi esposo, Padre Celestial, por este varón tuyo, Padre Celestial, que ha sido muy difícil este tiempo, pero que tú, Señor, y tu promesa es dada, que tú das fuerzas al que no tiene ninguno. Dale ánimo, dale fuerzas, Señor, que le definan, Señor, la situación de salud a mi suegra, Padre Celestial, que podamos, Señor, saber de que sea un manejo en casa, Padre Celestial, que tú, Señor, abras todas las puertas de autorización, de todos los exámenes que sean rápidos, Señor. Para ti nada es imposible y tú todo lo puedes, Padre mío. Guarda y bendice, Señor, a mi esposo. Dale el ánimo, dale la salud, Señor. Dale, Padre Celestial, el gozo, Señor. Y tú dices que debemos dar gracias en todo. Así que, Señor, queremos dejar este tiempo de enseñanza en tus manos, pidiéndolo en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amadas. Así que vamos a ver algo interesante, donde el evangelio social versus el evangelio, el verdadero evangelio. Últimamente, ese evangelio social es el boom, es el wow, es lo moderno, ¿no? Pero quiero comenzar con el versículo de Romanos 1:16, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué? Es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A todo qué? Aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el verdadero evangelio que nosotros debemos vivir? ¿Sí? Porque no puedo yo predicar un evangelio cuando no lo vivo, cuando no lo entiendo, cuando no lo conozco. Y aquí lo dice en 2 Corintios 2:17. Ustedes lo tienen ahí. 2 Corintios 2:17. Si alguien me quiere ayudar o si no, pues lo leo. A ver. Muy bien, gracias.
Amén. Entonces quiero que centremos nuestro pensamiento y nuestra mirada en dos palabras, donde dice, pues no somos como muchos que medran. ¿Qué es medrar? ¿Cómo? ¿Cómo, Juanita? ¿Donar? No. Bíblicamente, medran es crecer, ser fuertes, ser grandes. Por eso dice, pues no somos como muchos que medran, o sea, que crecen, que son fuertes, que son grandes. ¿Cómo crecen? Falsificando la palabra de Dios. ¿Sí lo ven? Exacto, exactamente. Entonces, crecen, son fuertes, son grandes, pero aquí dice, ¿cómo? Falsificando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hemos de hacer nosotras? Sino que con sinceridad, o sea, con un evangelio puro, real, verdadero, como limpio, como por parte de Dios, y delante de Dios hablamos de qué? De Cristo. Eso es el evangelio. Así que el evangelio ha sido el poder de Dios que ha salvado verdaderamente ¿qué? A muchos. Ese realmente es el verdadero evangelio. Ahora, vamos a hablar un poco del evangelio social. Pero cuando yo me centro en el verdadero evangelio, voy a entender realmente qué es ese evangelio social. Cuando una persona, mis amados, yo cuando llevo el evangelio y cuando una persona se arrepiente con un profundo quebranto y son cristianos legítimos, llevan el evangelio en dónde? En su vida. Han sido realmente cambiados, ¿sí? Así que actualmente, mis queridas damas, hay muchos grupos que están traicionando ese evangelio puro, que han creado un evangelio nuevo, ¿sí? Que se llama el evangelio social. Y ustedes lo tienen ahí y quise escribirlo literalmente. ¿Y qué dice? Es un mensaje en el cual se quita o se diluye partes claves del mensaje de Jesús, tales como el arrepentimiento radical, la enseñanza del infierno, el juicio de Dios contra el pecador y otras muchas más cosas. No solo predican el creer en Jesús, y solamente predican el creer en Jesús y en el amor. Todo es amor, todo es amor, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Sí, y Dios es bueno. Y prosperidad. Pero ellos hablan cosas agradables ¿a qué? Al oído, a los hombres, ¿sí? Claro, yo no puedo llegar y hablar del infierno porque ¿qué pasa? Entonces no quiero incomodar a los oyentes, ¿sí? Y se trata de crear un evangelio que no choque, ¿sí? Con la sociedad corrupta en la que vivimos. Entonces, no le hagamos nada porque no queremos que se incomode. Así que hablan de promesas de prosperidad económica, hablan, manipulan a las personas, diciéndole que si tú tienes a Jesús te va a ir muy bien, exactamente. Entonces, ellos no hablan de la verdad. Inicié con un video, ¿por qué? ¿Cómo habló Jesús? La verdad, yo te di 5, 10 y 15 talentos, ¿qué hiciste con ellos? Y él fue diciendo, el que no escucha mi evangelio, el que no me acepta como ese salvador, como el que no entiende que yo morí en la cruz, se irá a dónde? Al lago del fuego, donde será el crujir de dientes. ¿Fue directo? Fue directo. Ese es el verdadero evangelio, lo que viene. El evangelio social no va a decir eso, mis queridas damas, porque cómo vamos a ahuyentar a los oyentes. Así que el objetivo es darle una vida cómoda, ¿sí? Y una falsa seguridad de la salvación. A mí me pasó.
Cuando estábamos en la iglesia de La Serena, una mujer llevaba unos 15 años en un X cantidad, una iglesia X, y ella, muy querida, muy especial, y empezamos a hablar de la salvación, de ese Cristo crucificado, que tenía que nosotros crucificar ese yo con él, que él había muerto, que había resucitado, que todo el plan de salvación, y ella al final se quedó, y esta mujer no dejaba de llorar, y ya yo decía, ¿qué pasó? Me dijo, he vivido engañada durante 15 años porque yo nunca había escuchado el evangelio. Y si hubiese muerto ayer, me hubiese ido al infierno. Y ella lloraba angustiada diciendo, hubiese muerto y engañada. Y ella trabajaba allá y hacía cosas y tenía un ministerio, pero no entendía el verdadero evangelio porque estaba engañada. Y esta mujer decía, gracias a Dios, o sea, estaba constreñida su corazón porque decía, si hubiese muerto ayer, me hubiese ido para el infierno. Y ella pensó que por lo que hacía en la iglesia, ya con eso era suficiente. Nunca había hablado del verdadero evangelio. Nunca había escuchado el verdadero evangelio. Duro, ¿no? Así que cuando leímos Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios. Y cuando hablamos de 2 Corintios, con sinceridad debemos hablar del evangelio, mis amadas. Pero yo, ¿cómo hablo realmente, sinceramente del evangelio? Cuando lo vivo. Yo no puedo hablar de un evangelio cuando no lo entiendo, cuando no lo vivo, cuando no lo sé. Es muy difícil. Así que el evangelio social no tiene efectividad para producir conversiones realmente profundas, son muy emocionales, ¿no? Y dar libertad permanente. Ustedes ven, y la música es impresionante. Tú ves y la gente se cae y derrama sus lágrimas y mejor dicho, uno dice, se desmayaron, mejor dicho, que es el espíritu que se mueve, pero que el espíritu está ahí mientras está en la iglesia. Tú sales de la iglesia y el espíritu ya no está. Entonces, como el espíritu ya no está, entonces ya tú puedes hacer todo lo que quieras y tu vida del mundo sigue y tu vida es normal. Pero cuando llegues al templo, otra vez está con el espíritu. Es una cosa loca. Pero la gente, ¿cuánta gente hay así? Montones. Ujú. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso es un evangelio muy light, un evangelio muy que quiero simplemente eh, agradar al oído, ¿sí? De la persona que hay, porque entre más número, más que, más platica. Y son iglesias tan mega iglesias y manejan tanto la lingüística, neurolingüística, que te convence y hasta pasan datáfono para que si tú no tienes el efectivo, no importa, la tarjeta de crédito lo difieres, no importa. Sí, eso es así, mis hermanas, eso es así. El verdadero evangelio, aquí está, ¿sí? No todo el mundo quiere decir, Ali va a hablar del infierno, Ali va a hablar de que, sí, vamos a hablar del evangelio real y puro. Y vamos a ver ahorita cuántos predicadores, bueno, es que lo dijo Jesús, y lo habló Pablo, y lo predicó Pedro, Juan Bautista, pero son ellos, pero les voy a mostrar unos hombres que hablaron del evangelio verdadero y que llevaron muchas almas al cielo. Sí, Simón.
Amén. Amén. Claro, claro, claro. Ellos no saben lo que le espera en el lago de fuego, haber mentido y engañado. Así que, mm. Ay, yo te voy a tener alcancías para el campamento, ¿no? Por favor. Entonces, gracias, Miracita. Entonces, ahora quiero darles unas mentiras del evangelio social. Y la primera mentira, Dios no condena. Tranquilas, no se preocupen, Dios no es un Dios que condena. Esta es una frase típica del evangelio social. Es una gran mentira y yo se los voy a probar bíblicamente que dice, el bueno alcanzará a favor de Jehová, más el que condenará al hombre de malos pensamientos. ¿El Señor condena? Sí, condena. Y la mentira dice, Dios no condena. Ahora, eh, acá dice claramente que Dios condenará esos malos pensamientos. Y de verdad, Dios no es un Dios que condena. Claro que sí, Dios es un justo de amor, pero Él condenará. Que vamos a 2 de Pedro 2, 4, 6, por favor. 2 de Pedro 2, 4 al 6. Sí, sí, hasta el 6, 6. Ok, sí. Hasta el 6. Sí, hasta el 6. Del 4 al 6. Sí, condenó. Qué palabras tan suaves, ¿no? Son palabras muy, muy de evangelio social, ¿no? Duras, contundentes, fuertes, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y en el 6 dice, y si condenó por destrucción a quién? A la ciudad de Sodoma y Gomorra. Vea que el Señor condenó a Sodoma y Gomorra, y estas son, estas son palabras de un predicador, no digo hoy el nombre, pero él dice eso. Tranquilos, porque Dios no condena. Él es un Dios de amor. Muy bien. Ahora, otra mentira. Dios no se va a enfadar. Tranquilos, frescos, no se preocupen. Dios no se va a enfadar. Entonces, Dios va a prolongar que su misericordia. Es increíble que acá persiste rechazar la gracia divina, ¿sí? Que se indigna. Y ahí lo vemos y lo vemos en Hebreos 10, 26 al 29. Entonces, si alguien lo tiene 10, 26 al 29. Amén. Uno de los peores pecados, mis amadas, que puede haber precisamente
es rechazar el llamado del amor y la gracia. Y ellos dicen, no te preocupes, tú puedes vivir un poquito aquí, un piecito acá y otro piecito allá. No te preocupes. Eso el Espíritu Santo no se va a enfadar, eso no pasa nada. Es un camino a la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¡Qué dolor! Cuánta gente está en este momento engañada! En este momento hay un show completo en otras iglesias. Hacen fila para entrar, porque es que el show es completo. Y allá los que tocan es un contrato laboral, porque y ellos trabajan porque todo es pago, todo. Porque ya eso es una empresa, porque no hablan del verdadero evangelio. Persisten en esa actitud de la presencia de Dios e insultan realmente el Espíritu Santo. Y lo más triste es que esto lo que le estoy diciendo lo explica la parábola de las bodas, ¿se acuerdan? Que el Señor quiso hacer un banquete, invitó a varias personas, luego no quisieron ir, y luego de esas invitó a los que estaban por el camino y a otros que quisieron. Y el Señor al final fue muy duro, muy triste, muy contundente. ¿Y qué dice el Señor? Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. ¡Wow! No van a la cena. A la cena del Cordero Harriet, a las bodas del Cordero con vestido lino. Imagínense, qué duro. Pero muchos dicen, tranquila, sigue tu vida, un poquito aquí, un poquito allá, usa a Dios como un fetiche, pero nada pasa. Esto estoy diciendo personas, predicadores que están diciendo eso realmente. Entonces, otra mentira, un Dios al gusto del cliente. Dios es un Dios al gusto del cliente. Mis oídos escucharon una vez de alguien que dijo, ¿sabes qué? Yo me voy de la iglesia, me voy a buscar una iglesia donde se acomode a mí. Y yo, wow, bien. Eso es un Dios al gusto del cliente. Y vamos a ver Lucas 13:5, por favor. Os digo, no antes, sino os arrepentir todos y si no pereceréis igualmente. Mira cómo la palabra, lo que hemos leído, ha sido muy fuerte, muy contundente. Y eso es acá donde, de la pensamiento Alice, no, de la palabra de Dios. El evangelio social presenta un Dios que falso, de un carácter que distorsionado, también da licencia para pisotear la gracia, creíble, ¿no? Y dice que no, tranquilos, no habrán consecuencias. Jesús nunca enseñó eso y lo acabamos de leer. Así que es triste saber eso. Y ahora, quiero que ustedes sepan qué es el verdadero evangelio. Esas son unas pocas mentiras porque hay muchas más, ¿sí? Y yo traje aquí a colación solamente 3, pero hay muchas. Y quiero que veamos el mensaje que predicó Jesús. Vamos a Mateo 4:17. 4:17, ¿qué dice? Amén. ¿Quién predicó eso? Jesús. Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué mensaje fue el de Juan el Bautista? Veamos. Mateo 3:1-2.
Hasta ahí, dale, tranquila. Entonces, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién dijo eso? Entonces, ya vimos lo que dijo Jesús. Ya vimos cómo predicó Juan el Bautista. ¿Cómo predicó Pablo? Vamos a Hechos 20:21. Hechos 20:21. Dice, sí señora, gracias. Amén. ¿Qué dijo Pablo? Testificando a quienes, a los judíos y a gentiles acerca de qué? Arrepentimiento para con Dios. Muy bien. Ahora, ¿cómo predicó? Entonces, ya vimos cómo predicó que Jesús, ya vimos cómo predicó Juan Bautista, cómo predicó Pablo, ahora cómo predicó Pedro. Vamos. ¿Qué dice Hechos 2:38? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el único mensaje del verdadero evangelio que Jesús mandó a predicar a sus discípulos? Está en Lucas 24:47. ¿Cuál es? Ahí está. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué tenían estos Juan Bautista, Pablo, Pedro en común? ¿Qué predicaban? El arrepentimiento. Muy bien. Bueno, Alex, estamos hablando de estos grandes predicadores evangelistas, pero ahorita actualmente, ¿qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Saben quién es Carlos Spurgeon? Carlos Spurgeon, ¿sí? ¿Saben quién es? Es un profesor bíblico, quien era reconocido por sus mensajes de la gracia divina, ¿sí? Explicaba claramente que no hay gracia sin arrepentimiento. Voy a leer literalmente. La espada de Dios ha sido afilada en la piedra que gira con nuestra maldad diaria, y si no nos arrepentimos con presta, nos harán pedazos. El pecador no tiene otra alternativa. Eso es un Spurgeon. ¿Quién fue Spurgeon? Un gran profesor de teología y predicador impresionante. Juan Wesley, también lo reconocen, fue utilizado por Dios para llevar más de 30,000 almas a los pies de Cristo. ¿Sería que usó el evangelio social? No, escuchen. Dios nos ordena arrepentirnos. Si no negamos a arrepentirnos, no podemos esperar ser salvados de ninguna manera. Juan Wesley. Otro más les traje. Jonathan Edwards, un teólogo que fue utilizado en grandes eventos de avivamiento de la historia. Ustedes pueden buscarlo. ¿Qué dijo él? Mientras en una persona no haya comenzado un genuino arrepentimiento interior, Dios no tiene ninguna obligación para con ella. ¡Guau! Contundente. Estamos hablando de hombres, de teólogos que el Señor usó de una forma impresionante para llevar a muchos al evangelio. Así que yo les digo, ¿será que no se puede predicar el evangelio verdadero? Pero claro que sí. No de temor. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y que el infierno, y que el cielo, y que cómo así, que soy condenado, y que, cómo yo soy mis pecados, yo soy bueno porque yo hago buenas obras. El verdadero evangelio se empieza y se centra realmente en esto, en la palabra de Dios. Y un último predicador de nuestra época, pues algunos bien, otros están muertos, Carlos Finney, dice, él también fue un teólogo norteamericano,
fue un hombre de Dios que el Señor usó de una forma increíble y trajo aproximadamente 500,000 de almas a Cristo. Ahí está. ¿Y qué dijo él? Tranquilo, Señor les va a dar, les va a bendecir. Si crees en Jesús, tienes el amuleto, la buena suerte. Dios no puede perdonar el pecado si no hay arrepentimiento. Esta doctrina esta doctrina es la que revela el cristianismo. Es obvio que mientras un pecador no se arrepiente, sus pecados se vuelven a Dios. No puede ser justificado de ninguna manera. Si no hay arrepentimiento, en conclusión, no hay salvación. Así que este evangelio no era nada complicado, sino era un evangelio sencillo. ¿Ustedes lo entendieron? ¿Tenía teología profunda? ¿Lo entendieron lo que acabé de leerle? Ellos predican de esa manera. Así que el verdadero evangelio, mis amadas, es un evangelio sencillo, claro, fuerte, llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Contundente. Era un llamado a que la gente abandonara realmente su vida pecaminosa y se rindiera realmente a Jesús. Ese es el verdadero evangelio. No era un mensaje, ustedes lo vieron, tibio. Es que los únicos que predicaban fueron estos hombres maravillosos que están en la palabra de Dios. No, estos hombres también dejaron huella en la historia. No era un mensaje tibio, no era un mensaje de psicología, de cultura, de misticismo, sino un evangelio puro, real y verdadero. Entonces, ¿qué haremos para ser salvos? Era un mensaje que se vivía, que se expresaba, que era contundente, que era cortante, que escudriñaba el corazón de los pecadores hasta el profundo arrepentimiento real y verdad. A veces nosotros queremos dar un evangelio light y hablamos de Dios muy suavecito. Y de pronto las personas dicen, bueno, listo, yo acepto a Jesús. Pero el verdadero evangelio es cuando tú ves frutos en esa persona. De lo contrario, como decía aquí, el Señor no podrá hacer nada en sus corazones. Si no hay un arrepentimiento que es contundente, mis amadas, el que ha recibido a Cristo es diferente, es genuino. O es o lo es, o cambia, o da frutos o da frutos. O es blanco o es negro, porque el tibio lo vomitaré de mi boca. Ese es el verdadero evangelio, mis amadas. Si vemos que hay tibieza en nuestras vidas, mis amadas, estamos viviendo un evangelio social, como suavecito. Ahí les dejo esa inquietud. Y quiero concluir con Jeremías 23:29, por favor. Vamos. Jeremías 23:29. Amén. Amén. Y el corazón. Muy bien. Amén. ¿No? Esa espada doble filo es muy literal porque los romanos, ellos tenían una espada de doble filo que medía, ellos usaban espadas muy pesadas, ¿no? Entonces, mientras que iban y sacaban esa espada tan pesada y atacaban al enemigo, pues mientras tanto ya otros habían muerto. ¿Por qué? Entonces, los romanos diseñaron una espada de 30 centímetros con filo al lado y lado, en el cual podían sacarla muy fácilmente y matar a muchísimos de una. Por eso Pablo aquí dice, es como espada de doble filo, que traspasa más allá de los tuétanos y cierne el corazón. Estas espadas eran tan mortales que, mejor dicho, ya les cortaban todo. Bueno, ya. Imagínense, y eran muy suaves, no eran muy livianas.
Así que por eso Pablo coge esa ilustración y dice, ahí, ¿sí? Entonces, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? Y como martillo que quebranta, ¿qué? La piedra. Ahora, no es que Alice dijo que teníamos que hablar de un evangelio verdadero, voy a cogerla a bibliazos a las personas. Tampoco. No vamos hasta los extremos. Hay que hablar de la palabra de Dios con contundencia, pero con mucho amor, pero con mucha sinceridad, con mucha franqueza, porque el tiempo se acerca. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo, que nunca pensé, o sea, uno cree que sí, lo escuche de la palabra, lo estamos viviendo pestes, estamos viviendo guerras. Va a llegar la hambruna más, va a llegar la guerra que hay peste y hambruna. Mis amadas, el tiempo se está acercando y estamos a tiempo. Por eso el Señor me puso, tenía varios temas. Yo, Señor, dime cuál hay que empezar. Y como que, Señor, ¿cuál hay que empezar? Les confieso, me tocó orar y ayunar. Ese Señor, dime cuál hay que empezar. Alex, hay que empezar a hablar del Evangelio. Y por eso este tema, la vida centrada en el Evangelio, es lo que vamos a comenzar. Sí, Yolandita, dime. Sí, claro. Se acerca. Ujú, ujú. Mis amadas, esta salida es Ciolita. Sí, mira, Traut, claro. Así es, así es, así es. Así que, ya se bajaron los caballeros, vamos a orar rápidamente, ya terminamos un minutico y ya terminamos. Así que, mis amadas, esta salida de damas es para evangelizar, invitemos a otros. Es el momento de decir, te invito a una salida. ¡Ay, sí, claro! Y vamos, es a evangelizar. Eso es la tarea. Esa es la tarea, que llevemos un buen grupo de mujeres con el fin de poder evangelizar sus corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, damos infinitamente gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos has mostrado el verdadero evangelio, Señor. No un evangelio social de mentiras, de engaños, de acomodar al oyente, agradar el oído a aquellos que quieren simplemente escuchar lo bueno, la prosperidad, las bendiciones, sino que un verdadero evangelio es el tiempo se acerca. Decirles que hay un Cristo, que hay un Salvador, que hay un infierno, que hay un cielo, Señor. Ayúdanos a hablar de tu palabra con denuedo, Padre Celestial. Úsanos como usaste tantos varones de la Biblia, mujeres, Señor, y varones, pastores actualmente. Úsanos como mujeres sabias a poder esparcir el Evangelio hablando del verdadero Evangelio. Señor, gracias por este tiempo, que el resto de servicios sea de bendición para nuestras vidas, la alabanza, la predicación con nuestro hermano Juan Pablo, que tú les uses, Señor, y nos sigas guiando en este tiempo maravilloso de honrar y glorificar tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, damas. Gracias.
Dios les bendiga, hermanos. Les voy a dar un minuto para que vayamos tomando nuestros lugares en lo que vamos bajando y acomodándonos. Todavía no tengo nada de, no nos han dicho nada de eso, yo no sé.